Y seguimos con más invitados acá en Las Mañanas con Uno. Hoy vamos a seguir con nuestros temas médicos, Sí. como lo hacemos semanalmente. Y este es otro de esos tantos temas que uno escucha, pero como que le quedan dudas. Estoy hablando, pues, hoy vamos a hablar, el doctor Héctor Mendoza va a hablar sobre la displasia en caderas. Y es que la displasia congénita, sobre todo en niñas, de la cadera o la displasia del desarrollo de la cadera es una afección en que la articulación de la cadera es anormal. Algunos bebés nacen con esta malformación y en ella la cabeza del fémur no encaja adecuadamente en la articulación, lo que puede provocar cojera y dolor más adelante. En casos más graves, esta afección puede ser discapacitante. Vamos a abrir nuestra línea telefónica. Vamos a recibir sus preguntas en redes sociales. También tenemos preguntas de la gente en la calle. Y para hablarnos sobre este tema, como lo dije al principio, está el doctor Héctor Mendoza, médico pediatra. Doctor, buenos días. Buenos días Julio, buenos días Mónica. ¿Es correcto lo que acabo de decir o hay una mejor explicación? Bueno, sí, correcto. La displasia de cadera anteriormente los médicos hace muchos años la conocían como luxación de cadera, pero ese término ha cambiado a través de los años. Ahora hablamos de displasia del desarrollo de la cadera, que no es nada más que una inmadurez de la cadera. Entonces, pues es una patología, una enfermedad frecuente que se presenta incluso en los primeros meses de gestación de la madre. ¿Cuál es la causa principal? ¿Qué puede pasar con esto? La inmadurez de algo que se llama, la cabeza del fémur, hay algo que es cóncavo, que es el acetábulo, es donde está la cadera. Entonces esa inmadurez hace que esa cadera no esté estable, no esté puesta en su sitio, no esté el acetábulo con la cabeza ahí bien puesta. Entonces, ¿qué puede generar eso? Que el niño vaya a presentar más adelante una dislocación y que pueda generar complicaciones a futuro. Las personas que tienen la llamada cojera, ¿son personas con displasia de cadera? Sí, la cojera es una consecuencia o una complicación de un no diagnóstico oportuno o de un tratamiento no donde debería haberse sido en el momento que es. ¿Por qué se presenta más en las niñas que en los niños? Las estadísticas dicen que por cada niño hay 6 niñas que nacen con displasia de cadera. ¿A qué se debe eso? Realmente hay algo que es la relaxina, que es como una hormona que producen las mujeres por los cambios estrogénicos. Entonces esto hace que las niñas sean más predisponentes a que los cartílagos ligamentosos de la cadera no se formen como debería ser. Ahora, si es congénito, si el niño o la niña ya viene con la displasia de cadera, ¿cómo se diagnostica si el bebecito todavía recién nacido ni siquiera gatea? Pues es muy importante el diagnóstico precoz. Entonces es importante que los médicos de primer nivel que decimos nosotros, los de atención primaria, tengan el diagnóstico. O sea, las primeras 24 y 48 horas de vida son claves en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque se debe hacer una prueba, es una prueba que se llama Ortolani, que se llama así porque es un autor que hace muchos años se dedicó a examinar la cadera en los servicios de ginecología. Entonces, esa prueba consiste en llegar y revisar la cadera, que todo esté perfecto. Por eso a los bebecitos le mueven las piernitas, se las giran. Eso a mí me causó mucha impresión. Porque, cuando nació Micaela le hicieron porque eso. Llega el pediatra y haga, uy, mire cómo camina, agárrese, y nosotros, ay, Dios mío. Pues claro, como nace uno es, venga, cositas, uno no Pero quiere. a los papás no les explican en ese momento que están haciendo todas esas pruebas para detectar de pronto de una manera temprana alguna malformación, alguna condición, patología como esta. Exactamente, el diagnóstico definitivamente es precoz, o sea, el diagnóstico 24 y 48 horas es clave. Sin embargo, el seguimiento con el pediatra en los controles de crecimiento y desarrollo son muy importantes, porque nosotros los pediatras en consultas de crecimiento deberíamos estar mirando y revisando que todo vaya bien. Porque ¿qué pasa? Hay una parte que no se diagnostica inicialmente o se nos pasa por alto y llega la complicación más adelante o resulta que ya empieza porque es algo que no genera dolor en los niños, de incomodidad. Sencillamente se puede revisar o se pueden ver es cuando ya lo revisas o cuando ya estás mirando que hay algo que no está pasando, que no está dentro de lo normal. Hay madres que son, o sea, no hay nada mejor que una mamá, ¿no? La mamá diagnostica solamente con mirar algo que no les veo bien. Entonces siempre los médicos, los pediatras damos como signos de alarma que nos sirven para que la mamá en su casa pueda revisar y también ayudar al diagnóstico. Supongamos que inicialmente se le escapa a ese médico de primera categoría, primer nivel, como estaba diciendo doctor, y el niño va creciendo, empieza a gatear, empieza a caminar.
a simple vista se puede detectar con un caminado extraño? ¿O cómo un papá puede llegar a reconocer que su hijo tiene displasia? Pues el principal signo de alarma es cuando el niño empieza a caminar, o sea, como aproximadamente, o incluso a gatear o a generar los primeros pasos, deambular. El niño empieza como a generar limitación, como una asimetría. Las piernitas no se van a mostrar simétricas, sino que va a haber como un desbalance entre una extremidad y la otra. Eso es como un primer signo de alarma. Lo otro es el cojeo, lo que me estabas diciendo anteriormente. El niño empieza como a apoyar un piecito más que el otro, y entonces es otro signo de alarma que debería como tener. Hay algo que está pasando ahí. Pero desde algún mes de embarazo se puede detectar eso, solo cuando ha nacido. Pues eso es una pregunta frecuente, pero durante el embarazo es muy poco probable que se haga un diagnóstico. De pronto hay unos factores de riesgo, por ejemplo, madres que tengan antecedentes de embarazos previos con un niño que haya tenido displasia de desarrollo de la cadera. Otros primogénitos que hayan sido hijos de padres también que hayan tenido ese antecedente de displasia de cadera. Lo otro es el peso por parte de la ecografía que se toma antenatal. Si es un peso, un niño que se conoce como macrosomía fetal, un peso más de 3.000 gramos, o si es un niño que no viene en posición de cabecita, sino que viene en posición de nalgas, que se conoce como posición podálica, eso también es un factor de riesgo. Por ejemplo, en los niños con antecedente de displasia de cadera de nalgas es porque esa cavidad está como en una posición no adecuada y puede generar que tenga mayor riesgo de que las caderas no estén ajustadas donde debería ser. Obviamente, si no está en posición podálica, no aprendí. Pues tiene que ser por cesárea, pero también en los otros puntos que se refirió, doctor, ¿también debería nacer ese niño por cesárea o deja que se nazca vía parto normal, natural? No siempre, no es una indicación de cesárea. Obviamente hay unas indicaciones que sí son más absolutas de cesárea. Si es una macrosomía y si de pronto el canal del parto no es lo más adecuado, pues voy a someter a un riesgo y una complicación que se puede generar en el momento del parto. Pero no siempre el que el niño sea un poco más grande o el que haya, e incluso en los primeros niveles, o es una de las experiencias, lo ideal sería, pero pasa, que el parto fuera por cesárea en una posición podálica. Pero si estás en un primer nivel donde no tienes un ginecólogo y te toca recibir un niño en posición podálica, te tocó recibirlo. Y como médico debes tener la capacidad de hacerlo. Obviamente se debe hacer evitar que eso pase, pero si hay en este país pasa. ¿Y el niño nace así? Y puede pasar, sí, se puede presentar en esos casos donde tú no tienes en el momento, donde esa madre no tuvo asistencias a controles prenatales, en donde las condiciones socioeconómicas, donde no hay el lugar de lejanía. Que solo en el momento del parto se dieron cuenta. O nace o nace. De colita. Exactamente, te tocó nacerlo porque finalmente son partos en expulsivo o algo que te tocó atenderlo. Pero pues igual, así sea parto por cesárea, también hay un riesgo alto, porque la posición podálica también sea un factor para las piernitas y la cadera van a estar todo el tiempo en posición más estrecha. Claro. Incluso en los primogénitos es porque el útero pues no ha tenido antecedentes de partos previos, entonces la cavidad es más pequeña y esos niños también pueden tener una acomodación pues más estrecha para que se pueda desarrollar la displasia. Doctor, tenemos preguntas de nuestros televidentes. ¿El primer hijo tiene más riesgo de nacer con displasia que el segundo? Como lo dije ahorita, sí, totalmente el primer hijo, el primogénito, tiene más riesgo porque el útero puede haber más estrechez y la cavidad está más cerrada, más pequeña. Y entonces ahí se lo desplaza. Se desplaza un poco más. Pues ya cuando es una madre que ha tenido partos previos, ese útero va generando un poco más de cabida para que haya más espacio y no se presente pues esa alteración. Hay preguntas también en redes, están llegando muchas más en estos segunditos, pero vamos a ir por orden. Entonces, Heidi pregunta, ¿siempre las ecografías revelan si los niños tienen displasia de cadera? El diagnóstico ecográfico es una muy buena ayuda. Generalmente el diagnóstico con ecografía se hace en los primeros meses de vida. Lo recomendado es que la ecografía sirve en los primeros 2 meses de vida. Ya después del segundo mes de vida no es útil utilizar una ecografía porque los tejidos o las fibras, los ligamentos ya han generado más formación. En los primeros meses de vida, que es hasta el segundo mes de vida, hay más probabilidad que se pueda ver tejidos blandos en una ecografía. Tenemos aquí pregunta de Juliet Díaz.
Sobre el tema de la displasia de cadera, pregunto, ¿a qué edad se debe detectar? Ya nos ha dicho que desde nacimiento o si no, pues en caso tal, cuando se dan los primeros pasos. Y la otra es, ¿cuántos tipos de displasia hay, doctor? Tipos de displasia, o sea, la displasia es el término que se utiliza a la inmadurez o a la falta del desarrollo de la cadera. Ya también conocemos como luxación de cadera o de cadera luxada. La otra es cuando la cadera está por fuera. Esa ya no es displasia, sino que la cadera está por fuera. Otra modalidad o presentación es la cadera subluxada, que es que la cadera todavía está una parte en la cabeza del fémur, pero hay algo de desplazamiento. Y hay otra modalidad que es cadera inestable, en unos niños donde la cadera definitivamente está por fuera de la cavidad. Más preguntas de nuestros televidentes. ¿Un bebé de alto peso es más propenso a sufrir displasia? Sí, evidentemente los bebés que tienen más de 3.000 gramos incluso pueden tener mayor probabilidad de generar displasia de cadera, y esto es porque pues, el espacio está más reducido para eso. Entonces pues, estos bebés pueden tener muchísimo más riesgo. Pregunta Sor María Zapata. Redes. En redes sociales, en @mañanasconun, ustedes también pueden enviar sus preguntas. Por favor, pregunta, ¿una displasia después de una reconstrucción de fémur puede presentarse en adulto o en jóvenes? Después de una reconstrucción de fémur se puede presentar. Lo que pasa es que un hallazgo o una displasia no tratada en el momento que es una complicación a futuro. Y puede generar obviamente que haya un reemplazo de cadera o alguna complicación, y son cosas que se van pasando por alto y a través del tiempo te van generando molestia, incomodidad, pero a futuro pueden terminar en complicaciones que incluso ya después quirúrgicas también pueden generar complicaciones. Estas preguntas que acaba de leer Mónica son las que están entrando en este momento. Recuerden que nosotros siempre anunciamos el tema médico el día anterior, y desde ese día o desde ese momento ustedes pueden enviar sus preguntas. Aquí tenemos precisamente preguntas en redes sociales. Laura, no le pongo a mi hijo todo el tiempo el aparato porque le incomoda mucho. ¿Es malo? Uy. El aparato es... El aparato es eso que andan... pone cuando ya les diagnostican ese que andan así con las piernitas abiertas y... unas barras metálicas. Sí, que bueno, primero antes que todo la madre siente un poco de culpabilidad. Entonces llega, no, pues debe ser que algo que pasó en el embarazo, que no lo hice, y definitivamente son cosas que pasan. Entonces, primero hay que quitarse la culpabilidad, y de nosotros los pediatras es importante darle esa confianza y decir que si es algo que se trata oportunamente, y si hay tratamiento y una resolución en un 100%, ¿por qué no hacerlo? Entonces hay madres que son un poco tercas en el tratamiento. Hay unos aparatos que se utilizan para que esa cadera que no está en la posición permanezca en el punto que debe ser para que no haya complicaciones a futuro. Hay uno que es el arnés de Paulik y la otra que es la férula de Milgram, que a partir de los 6 meses es la férula de Milgram. Esos aparatos van a hacer que las piernitas del bebé estén en posición flexionada aproximadamente en unos 100 grados, y en abducción, o sea, en posición abierta aproximadamente en unos 50 grados. ¿Y cuáles son las ventajas de cada uno? Entonces, las ventajas es que la cadera vaya a estar en el momento que es, o sea, en el punto que es, para que no vaya a generar más complicaciones y no se siga corriendo, y realmente se arregle el defecto. ¿Y los dos son igual de buenos o uno es mejor que el otro? Lo que pasa es que el primero, el arnés, se utiliza en niños más pequeños. El segundo, que es la férula de Milgram, después de los 6 meses, pero los dos tienen igual de efectividad y se utilizan, contestando la pregunta al televidente, al 100% todo el tiempo, como recomienda el pediatra o el ortopedista pediatra en este caso. Es ideal hacerlo, porque si no se hace, pues el defecto va a aumentar, y cada vez si el grado aumenta, no hay mejoría, pues la complicación va a llevar a no un tratamiento médico, sino un tratamiento quirúrgico. ¿Un año de aparato o toda una vida de complicaciones? Claro. Es así. Estaba diciendo que la mamá no tiene la culpa, ¿verdad? Cuando el bebecito está en etapa de gestación, pronto la posición en la que la mamá duerme, si es para un lado, si es para el otro, ¿tiene algo que ver en la posición de las piernitas, de la cadera?
No, definitivamente eso no está, digamos, eso no está dentro de los factores de riesgo más que están ya dichos, que están comprobados. La posición de la cadera, o sea, como los factores de riesgo, como habíamos dicho anteriormente, volviendo a recordar, son más en mujeres y las niñas son más frecuentes. La relación sigue siendo más alta en las niñas. La macrosomía fetal, que definitivamente, como les dije anteriormente, es algo que no pues pasa. Pues hay niños que tienen mayor peso que otros. También pues que sea el parto podálico, pero pues definitivamente no tiene nada que ver con nada, ninguna condición directamente de la mamá. Dicen que los caminadores no son buenos. Evidentemente, ¿Cierto o no es cierto? no solamente los caminadores, hay mamás, por ejemplo, la posición de tabaquito, que le llamaban anteriormente. ¿Cuál es ¿Cuál la es? posición? La posición de tabaquito es esa que se conoce que la madre llega y coloca las piernitas como en una posición de aducción, que están como cerradas, lo que llamaban anteriormente como entangar un bebé, o que se llama todavía. Entonces, esas posiciones son más factor de riesgo para que esas caderas de prontamente Que los enrollan para que no les dé frío y que lo puedan agarrar bien. Exactamente. Que quedan como una oruguita. Exactamente. Ya. Entonces esa posición de una u otra forma es un factor de riesgo para que esa cadera que todavía está inmadura se pueda salir del sitio de... Y pregunta, yo pues, como uno no maneja esos temas, ¿y la displasia solo es a temprana edad o No, uno puede sufrir displasia en cualquier momento de su vida? pueden haber factores más adelante, pero como es más displasia del desarrollo de la cadera en este caso, Ajá. pueden suceder en los primeros meses de vida. O sea, incluso los recién nacidos hasta aproximadamente el tercer mes, después de 3 a 6 meses, o sea, el riesgo sigue. Incluso con los caminadores que me hablabas y con la misma posición Como que los te niños digo. se sientan también. Claro, como la posición, esas posturas que a veces optan de colocar acá inadecuadamente la cadera, pues también puede ser un factor de riesgo para que el niño pueda generar Pero, una entonces, displasia. ¿qué es mejor? Es que a nosotros, o por lo menos yo, que yo recuerde, he visto fotos donde nos metían al caminador, que era como un pañal, y colgaba uno ahí y eso iba uno por todo lado. Y a mi hija lo que hicimos fue compramos un carrito y ella se agarraba de la varilla y paseaba con el carrito. Y movía las piernitas. ¿Qué es mejor? ¿El uno, el otro o los dos son buenos? Pues la verdad, el caminador no está indicado. O sea, eso, igual lo primero que le compran al niño, y eso es una tendencia más de los abuelos, ¿no? Que lo primero que hacen es comprarle el caminador. Pero el caminador sí es un factor de riesgo para que ese niño pueda tener mayor probabilidad de una evitarlo. displasia, mejor evitarlo. Yo ahí leí dos referencias. Entonces, de las dos referencias, sí es mucho mejor que el niño Es mucho haga, mejor que jale, que empuje. Que empuje y que sea, porque hace parte de la evolución que debería ser. O sea, no hay que forzar algo que finalmente lo va a terminar a hacer, porque todos los niños, pues a no ser que si presenten alguna alteración en el neurodesarrollo, no lo vayan a hacer. Entonces, ¿para Muy qué bien. forzar esos momentos o eso hace que parte de tu evolución normal? Muy bien, doctor. Yo sé que hay muchas más preguntas que la gente quisiera hacerle. ¿Tiene alguna red social donde se puedan comunicar con usted o donde trabaja, doctor? Claro, bueno, me pueden localizar en mis redes sociales, en Instagram, @Dr. Mendoza Pediatra, en Facebook, Dr. Mendoza Pediatra, y pues mi consultorio queda en la Clínica del Country. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.